que el Estado adquiere bienes por dos vías, una privada y una pública. Cuando nos referimos a que lo hace por vía de derecho privado, el Estado actúa como un particular. Cuando nos referimos a que lo hace por vía de derecho público, el Estado actúa como un ente soberano. En esta explicación abordaremos precisamente cómo el Estado adquiere bienes por vía de derecho público, los cuales podemos encontrar que son 6: la expropiación, la requisición, la confiscación, los esquilmos, la nacionalización y el decomiso. Primeramente, la expropiación tenemos que es un acto del Estado, el cual consiste en la indemnización a un particular por la apropiación de un bien, de una propiedad, el cual resulta de interés público. En nuestro país existe la Ley de Expropiación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936. El artículo primero de esta ley establece las causas de utilidad pública por las cuales se puede llegar a expropiar. Y el procedimiento es el siguiente. Una vez hecha la declaratoria de utilidad pública, esta deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Siguiente a esto, deben ser notificadas de forma personal los titulares de los bienes afectados. Pero en el caso de que no se pueda identificar quiénes son los propietarios, se procederá a hacer una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar que esta segunda publicación tendrá efectos de notificación personal. Los interesados o los afectados tendrán oportunidad de presentar un recurso de revocación en contra de la declaratoria, pero en el caso de que no se presente un recurso o de que la resolución resulte desfavorable, la autoridad correspondiente procederá a hacer la expropiación de acuerdo a las limitaciones de la ley. El derecho de reversión es el derecho legalmente reconocido al expropiado para recuperar los bienes objetos de la expropiación en los siguientes casos: cuando hay una inejecución de la obra o no establecimiento del servicio, cuando los bienes no se destinan al fin que justificó la expropiación, cuando hay un cese en la utilidad pública o cuando sobran bienes. El Estado tendrá que notificar al expropiado, el cual tendrá un término de 3 meses para ejercer el derecho de reversión. En caso de que el Estado no notifique al expropiado, tendrá un término de 5 años para ejercer el derecho de reversión. En los procedimientos expropiatorios, la indemnización es la obligación de pagar una compensación justa a cambio del bien o derecho del expropiado. La requisición en su momento será que el Estado requiere de los bienes del pueblo para satisfacer las necesidades militares en tiempos de guerra, proporcionando una indemnización justa. Bueno, compañeros, el siguiente tema a desarrollar es la figura jurídica del decomiso. El decomiso es aquella acción que tiene por objeto limitar o restringir el dominio útil de los bienes u objetos de los particulares, consecuencia de un hecho ilícito. Como lo explica Rafael de Pinavara, es una prohibición por la violación de una norma jurídica. El decomiso tiene que contar con las siguientes formalidades: tiene que ser decretada por una autoridad judicial, tiene que ser objeto del ilícito, tiene que existir un debido proceso como lo marca el artículo 16 constitucional y es una consecuencia jurídica. Su marco normativo es el artículo 21, párrafo 3 constitucional, en donde nos explica que la imposición, modificación y duración de las penas es única y exclusivamente por autoridad judicial, así como el Código Penal Federal, el Código Penal para el Estado de Puebla y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que los esquilmos son todos aquellos aprovechamientos que hace el Estado sobre los desechos o bienes muebles de los particulares olvidados, generalmente por el reciclaje, y que son utilizados para satisfacer ciertas necesidades sociales. Dentro de los modos de adquisición del Estado también encontramos la confiscación. ¿Pero a qué se refiere? Esta hace referencia a decomisar o a penar con la privatización de bienes que pasan a formar parte del erario público. Entre las características encontramos que es de orden público, de atribución al Estado, que carece de indemnización y que se impone por infracción a la ley. Es de orden penal y se da por regímenes de facto. Es un arma política que afecta a la persona y a los bienes de ésta. Dentro de estos modos de adquisición también encontramos la nacionalización. La nacionalización es un procedimiento mediante el cual el Estado pasa a ser propietario o controlador de bienes o actividades que hasta la fecha pertenecían al ámbito privado. De este modo, es un medio de producción o explotación, deja de tener a empresas privadas para estar bajo el control del gobierno en cuestión. La privatización es un mecanismo que existe en la economía
mediante el cual el gobierno hace una industria, una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidos o traspasados por el Estado hacia empresas u organizaciones.